Cancelé mi boda en el altar, porque su ex apareció entre los invitados. Nunca soñé con una boda de cuento de hadas. No era de esas niñas que se probaban sábanas como velos ni recortaban vestidos de revista. Pero cuando Iván se arrodilló frente a mí en nuestra cafetería favorita, con esa sonrisa nerviosa y el anillo temblando entre sus dedos, supe que quería casarme con él. Con él, sí. No por el vestido, ni por la fiesta. Por nosotros. Habíamos estado juntos 3 años. Lo conocí en la universidad, y desde entonces fue mi refugio en días grises y mi alegría en los soleados. Era dulce, inteligente y con una capacidad innata para hacerme reír cuando todo iba mal. Me sentí la mujer más afortunada cuando me pidió que fuera su esposa. Y acepté sin dudarlo. Todo comenzó a tomar forma, la fecha, el lugar, los colores. Mis amigas me ayudaban con la decoración y mi madre lloraba cada vez que hablábamos del vestido. Y aunque todo era nuevo y emocionante, había algo, pequeño, pero molesto. Una sombra que no terminaba de disiparse. Renata. Al principio no pensé mucho en ella. Todos tienen un pasado, ¿cierto? Y la suya era una exnovia con la que mantuvo una relación de 8 años. Terminaron antes de que él y yo nos conociéramos, y según él, habían quedado como buenos amigos. Ella incluso había estado en un par de reuniones sociales con sus amigos en común. Siempre cordial, siempre educada. Nunca nos cruzamos. Pero conforme avanzaban los preparativos, su nombre empezó a aparecer más seguido. En historias, en comentarios, en recuerdos que él compartía con naturalidad. A Renata le encantaba ese lugar, dijo una vez cuando sugerí una finca para la boda. Renata y yo probamos algo similar en un viaje, soltó en una cena. Lo decía sin mala intención, pero yo no podía evitar sentir que ella aún vivía en una parte de él. En una parte donde yo aún no llegaba. Una tarde, mientras organizábamos la lista de invitados, vi su nombre escrito a mano en la hoja. Lo miré y levanté una ceja. ¿La vas a invitar?, pregunté, fingiendo ligereza. Iván frunció el ceño, como si no entendiera la pregunta. Pues sí. Es una amiga. Me apoyó mucho en momentos difíciles. Me parece justo. ¿Justo para quién? Mi voz tembló más de lo que quise. Es tu exnovia, Iván. No es una amiga cualquiera. Ya no hay nada entre nosotros, Clara, dijo, intentando sonar calmado. Pero fue una parte muy importante de mi vida. No quiero borrarla. No supe qué decir. ¿Era yo demasiado insegura? ¿O él demasiado insensible? Esa noche me acosté con el corazón agitado, preguntándome si el cuento de hadas no estaba comenzando con una grieta invisible. No le dije que no la quería en la boda. No todavía. Pero algo en mí ya sabía que no podía compartir mi día con la sombra de otra mujer. No importa qué tan elegante fuera esa sombra. No fue una decisión consciente, pero desde aquella conversación comencé a observar más. Ya no solo escuchaba cuando Iván hablaba de Renata, empecé a notar los pequeños hilos invisibles que aún los unían. No eran solo recuerdos sueltos. Había algo más vivo. Más presente. Una tarde, mientras revisaba nuestras fotos en Instagram para elegir algunas para las invitaciones, me topé con una imagen de Renata. No en mi perfil, claro, sino en el de él. Era antigua, de casi 2 años antes de conocerme, pero tenía muchos me gusta recientes. Incluido el de ella. Sentí un pequeño vacío en el estómago, uno de esos que no puedes ignorar aunque te repitas que no es nada. Entré a su perfil. No la seguía, pero era público. En sus fotos había viajes, cenas, libros, y un aire sutil de sofisticación que me hizo sentir como una versión más gris de lo que yo pensaba que era. No era más hermosa que yo, ni más inteligente, al menos no objetivamente. Pero había algo en ella. Como si hubiese dejado una huella tan profunda que incluso después de terminar, aún caminaba en los pasillos de su memoria. Y luego estaban los amigos. Uno en particular, Esteban, que una noche me lanzó una broma que no pude olvidar. ¿Sabes? Siempre pensé que Iván se casaría con Renata. Ustedes dos son muy diferentes. Pero bueno, lo inesperado también puede funcionar. Sonreí por educación, pero algo dentro de mí se rompió en ese momento. Tan evidente era la comparación. Tan fuera de lugar parecía a su lado. Cuando confronté a Iván por esa sensación persistente de estar compitiendo con un fantasma, él simplemente dijo: «Estás viendo cosas donde no las hay. Ya te dije que no pasa nada entre nosotros. ¿Por qué no confías en mí?» No era que no confiara. Es que no confiaba en eso.
En esa energía inquebrantable entre dos personas que se conocen tan bien, que pueden leerse sin hablar. Yo aún no tenía eso con él. Y, por momentos, me sentía una intrusa. Una noche, lo escuché hablando por teléfono en la sala. Su tono era más suave, más íntimo que cuando hablaba conmigo. No escuché nombres, solo un «yo también lo recuerdo», seguido de una risa baja. Al entrar, él colgó rápido. ¿Quién era? Pregunté, cruzando los brazos. Renata, respondió sin rodeos. Me llamó para preguntarme por el restaurante donde vamos a hacer la prueba del menú. Le gustaba mucho ese lugar. ¿Y por qué tendría que saberlo? Solo hablamos. Me pidió una recomendación, eso es todo. Eso es todo. Siempre eso es todo. Y yo cada vez me sentía menos en una relación y más en una competencia que nadie había anunciado. Me acosté con la espalda vuelta hacia él esa noche, y cuando sus dedos tocaron mi hombro, fingí dormir. Lo peor no era sentir celos. Lo peor era sentirme invisible en la historia que se suponía era nuestra. El día que decidí que Renata no sería invitada a la boda, no lo hice desde la rabia. Lo hice desde el agotamiento. Llevábamos semanas discutiendo de forma velada, disfrazando los roces con sonrisas tensas y evasiones suaves. Yo ya no disfrutaba los preparativos como antes. Cada paso parecía enredado en un eco de su pasado. Y mientras más me esforzaba por construir algo nuevo con Iván, más sentía que caminábamos sobre las ruinas de su historia con otra. Fue en una reunión con la organizadora de bodas cuando todo se volvió claro. Estábamos viendo la lista final de invitados. Yo ya había hecho mi versión sin ella. Iván, sin embargo, aún insistía en añadir su nombre. No quiero que esto se vuelva un drama, Clara, dijo, con voz baja pero firme. No es como si la sentáramos con nosotros. Irá, dará un abrazo y se irá. Tú sabes cómo se va a sentir eso para mí. Tenerla ahí, mirándome, sabiendo que compartió contigo todos los recuerdos que ahora tú y yo estamos tratando de crear. Ella no es tu enemiga. No, dije, cerrando la libreta con firmeza. Pero tampoco es mi amiga. Y no tengo por qué compartir el día más importante de mi vida con alguien que, aunque tú lo niegues, sigue ocupando un lugar especial en tu mundo. Hubo un silencio pesado. Lo vi apretar la mandíbula y bajar la mirada. Entonces ya decidiste, murmuró. Sí, dije, sin temblar. No será invitada. Me sentí rara después. No aliviada, como esperaba. Más bien culpable. Como si le hubiera cortado una parte de sí mismo que no tenía derecho a tocar. ¿Era eso ser egoísta? ¿O simplemente proteger mi espacio? Los días siguientes fueron fríos. Iván no volvió a mencionar a Renata, pero tampoco volvió a abrazarme como antes. Seguía ahí, pero algo en su mirada había cambiado. Como si hubiera visto un lado mío que no le gustó. Una noche, mientras hablábamos de las flores para las mesas, me interrumpió con una frase que me dejó helada. No sé si estamos haciendo esto bien. Lo miré en silencio. ¿Hacer qué bien? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Casarnos, respondió. Tú y yo. No sé si somos compatibles, Clara. Me costó respirar. No era una ruptura, pero era un temblor. Uno de esos que anuncia que algo en los cimientos no está bien. Por una invitación. Susurré, sintiendo el nudo en la garganta. No. Por lo que dice de ti. De mí. De cómo manejamos las cosas. Esa noche, dormí en casa de mi madre. No porque estuviéramos peleados, al menos no oficialmente, sino porque necesitaba espacio. Aire. Y en ese aire, me hice una pregunta dolorosa. ¿Estoy perdiendo el amor de mi vida por no querer compartirlo por un solo día? Pero otra voz, más pequeña, más dolida, contestó. ¿Y si nunca fue solo mío para empezar? Volví al departamento al día siguiente. Llevaba el corazón apretado, como si cada latido pesara. Iván estaba en la cocina, preparándose un café. No dijo nada al verme, pero su mirada se detuvo unos segundos más de lo necesario. Un saludo sin palabras. Colgué mi abrigo, me senté en la mesa del comedor y esperé a que dijera algo. Pero el silencio fue absoluto. Solo el goteo de la cafetera llenaba la habitación. Finalmente, lo rompí yo. No me fui por capricho. Lo sé, respondió, sin volverse. Me fui porque no quería decir algo de lo que me arrepintiera. Porque no quería pelear. Iván soltó un suspiro. Lento. Largo. Yo tampoco quiero pelear. Pero no entiendo por qué haces esto tan grande.
¿Grande? Pregunté, con una risa amarga. ¿De verdad crees que es solo una silla más o menos en la boda? Me miró entonces. Directo. Honesto. Creo que estás dejando que tus inseguridades te nublen. Renata no representa lo que tú crees. Entonces dime, Iván. ¿Qué representa? El silencio volvió, pero esta vez fue más incómodo. Él no tenía una respuesta rápida. O tal vez la tenía y no quería decirla. Fue una parte de mi vida, dijo al fin. Una parte importante. No la amo. Pero no puedo negar lo que significó. Entonces, ¿por qué quieres que esté ahí? Porque es mi pasado, y no quiero construir mi futuro negándolo. Ahí lo entendí. No se trataba de ella. Ni de mí. Era él. Su necesidad de mantener intacta su historia, incluso en los momentos donde debíamos estar construyendo la nuestra. Yo bajé la mirada. No tenía palabras. Solo el peso de saber que, aunque él quería que fuera yo la mujer en su altar, había otra que aún rondaba en su memoria como una invitada que nunca se iba. ¿Y qué pasa conmigo, Iván? Susurré. No tengo derecho a sentirme incómoda. ¿A querer que mi boda sea solo nuestra? Claro que lo tienes, dijo, más suave. Pero no estás sola en esto. También es mi boda. Ahí supe que ya habíamos cruzado una línea. No por la discusión, sino porque ya hablábamos como si estuviéramos defendiendo territorios. No soñando juntos. Las semanas que siguieron fueron una mezcla de frialdad y rutina. Seguimos organizando la boda, pero cada lección era una negociación. Cada sonrisa, un esfuerzo. A veces, en medio de una reunión con proveedores, fingíamos reír, y en ese fingir, me descubrí preguntándome si esto era el amor o solo la costumbre de no querer estar solos. Y una noche, mientras hojeaba la lista definitiva de invitados, vi el nombre. Renata Vargas. Lo había escrito él. En su letra. En medio de un grupo de nombres confirmados. Me quedé mirando ese nombre como si me observara de vuelta. Un espejo cruel de todo lo que había cedido. Todo lo que había tragado. Y la pregunta volvió a mí con más fuerza. ¿Sigo siendo la novia, o vos solo una espectadora más de su historia? El vestido me quedaba perfecto. Cada costura, cada encaje, cada botón, todo era exactamente como lo imaginé cuando soñaba con este día. Pero frente al espejo, algo se sentía fuera de lugar. Era como si mi reflejo supiera algo que yo me negaba a aceptar. Mi madre entró al probador con una sonrisa emocionada. Estás hermosa, Clara. De verdad. Pareces una princesa. Asentí, esbozando una sonrisa que no alcanzaba mis ojos. Ella lo notó. Siempre lo hacía. ¿Qué pasa? Nada, mentí. No me mientas. Te conozco desde antes de que pudieras hablar. ¿Es Iván? La sola mención de su nombre hizo que mi estómago se contrajera. No respondí, pero ella entendió. ¿Aún con lo de la ex? La invitó. Lo hizo a escondidas, dije, y esa simple frase me rompió por dentro. Mi madre apretó los labios. ¿Y tú vas a dejar que esa mujer arruine tu día? No es solo ella. Es él. Es todo. No sé si me siento elegida o simplemente aceptada. Ella se sentó junto a mí, en silencio. Clara. Un matrimonio se basa en confianza, pero también en respeto. Si él decidió poner a alguien por encima de tu tranquilidad, pregúntate si no lo volverá a hacer después. Sus palabras me dolieron. No porque fueran crueles, sino porque eran ciertas. Esa noche, Iván me encontró sentada en la cama, con la lista de invitados en las manos. La oficial. La definitiva. Su letra seguía allí, como una herida abierta. ¿Por qué no me lo dijiste? Pregunté sin levantar la vista. Él suspiró, cansado. Porque sabía que ibas a reaccionar así. Así como. Como si te estuviera traicionando. Lo miré entonces, y vi la frustración en su rostro. Pero también vi otra cosa. Un cansancio que no era reciente. Algo más profundo. ¿Y no crees que esconderme algo si es traición? No quería perderte por una maldita invitación. ¿Y no ves que eso es exactamente lo que estás logrando? Hubo un silencio tenso. No puedo seguir compitiendo con ella, dije, con voz quebrada. No puedo casarme con alguien que no me pone primero cuando más importa. Iván se sentó frente a mí. Me tomó las manos. No estás compitiendo. Ya ganaste. Entonces, ¿por qué siento que sigo en segundo lugar?
No respondió. Porque no tenía cómo hacerlo. No de forma honesta. La boda ya estaba a días. Todo pagado. Todo planeado. Pero mi alma se sentía fuera del altar. Dormimos esa noche en la misma cama, pero fue como si estuviéramos en extremos opuestos del mundo. Mi corazón ya no latía con ilusión. Latía con duda. Y mientras cerraba los ojos, me pregunté: ¿cómo llegamos hasta aquí? Y más importante aún, ¿quiero seguir caminando hacia allá? El salón de eventos olía a flores frescas y expectativas. Cada mesa estaba decorada con gusto, velas flotantes, copas de cristal, caminos de seda. Los fotógrafos corrían de un lado a otro, capturando momentos que aún no ocurrían. Yo, escondida en la habitación privada, observaba a través de una rendija de la puerta entreabierta. Vi a Renata llegar. Iba sola, con un vestido azul oscuro, sobrio, pero lo suficientemente elegante para no pasar desapercibida. Caminó con la seguridad de alguien que conoce a todos y no debe disculparse por estar ahí. La vi reír con la mamá de Iván, abrazar a un primo, saludar a su padre. Me ardieron los ojos. ¿Quieres que haga algo?, preguntó Marina, mi mejor amiga, quien no se había despegado de mí en toda la mañana. ¿Cómo qué? Echarla. Si hace falta, sí. Negué con la cabeza. Ya no se trataba de ella. Nunca fue solo ella. Era todo lo que su presencia simbolizaba, mi miedo a no ser suficiente, a estar compartiendo un espacio que debería ser solo mío. Marina se acercó y me tomó las manos. Todavía puedes decir que no. No te cases por compromiso. Ni por vergüenza. Tragué saliva. No quiero decepcionar a todos. ¿Y a ti? Esa pregunta me atravesó como una daga. Porque sí. Me había decepcionado a mí misma. Había ignorado mis dudas. Había aceptado migajas de comprensión solo para mantener la ilusión viva. Un asistente de bodas tocó suavemente la puerta. 5 minutos. Marina me miró. ¿Qué vas a hacer? No respondí. Me acerqué al espejo y me miré con atención. El vestido era perfecto, sí. Pero mis ojos no brillaban. No había esa emoción que veía en tantas otras novias. Solo quedaba cansancio, como si me hubiese estado preparando para una guerra y no para el amor. Los músicos comenzaron a tocar. Las puertas se abrieron. La gente se puso de pie. Di un paso. Otro. Avancé por el pasillo, con la sonrisa más ensayada de mi vida. Vi a Iván al final, esperándome. Se veía hermoso. Nervioso. Culpable. Mis ojos buscaron entre las filas de sillas, y ahí estaba ella. Renata. Sonriéndome. No con burla. No con superioridad. Con ternura. Y eso fue peor. Fue una especie de compasión que me hizo sentir más pequeña. Me detuve a la mitad del pasillo. Un murmullo recorrió la sala. El silencio cayó como una losa. Iván frunció el ceño. Dio un paso hacia mí. Clara. Mi madre se levantó. Marina también. Pero yo no los miré. Solo miré mis pies. Luego mis manos. Y entonces alcé la cabeza. Perdón. Y di media vuelta. Mis tacones resonaron con fuerza sobre el suelo. Cada paso era una decisión. Cada respiración, una afirmación de que no quería pasar el resto de mi vida preguntándome si era la elegida, o solo la conveniente. No miré atrás. No lloré. No aún. Pero en el fondo, supe que había roto algo más que una boda. Había roto conmigo misma. Me refugié en el departamento de Marina esa misma noche. Ella no hizo preguntas. Solo me preparó té y dejó que me sentara en el sofá, envuelta en su manta favorita, como cuando éramos adolescentes y el mundo parecía más fácil de entender. Las llamadas comenzaron 1 hora después. Primero, Iván. Luego su madre. Más tarde, mensajes de números que ni siquiera tenía guardados. Algunos exigían explicaciones, otros se deshacían en insultos disimulados de decepción. Pero ninguno me preguntó cómo me sentía. Nadie dijo: ¿estás bien, Clara? Hasta el día siguiente. Fue entonces cuando llegó el mensaje de Renata. No era mi intención estar entre ustedes. Solo quería cerrar un ciclo. Me voy mañana. Espero que algún día encuentres paz. Y que no creas que esto fue por mí. La leí 2 veces. No supe si me aliviaba o me irritaba. Tal vez ambas cosas. Porque era tan fácil culparla a ella, o cuando en el fondo,
yo sabía que el problema siempre estuvo entre Iván y yo. Cuando Marina salió a trabajar, quedé sola. Y fue en esa soledad donde todo me cayó encima. Me desmoroné. No solo por lo que había perdido, sino por todo lo que nunca existió. El amor, cuando no se siente pleno, es como una casa construida sobre arena, en cualquier momento cede. Y la nuestra se había venido abajo mucho antes de ese pasillo. Pasé los días siguientes en silencio, evitando las redes, las noticias, el escándalo familiar. A veces miraba mi celular solo para asegurarme de que no tenía más mensajes de él. No lo sabía. Ni una palabra. Como si nunca hubiera importado. Como si rendirse fuera lo más fácil para ambos. Un jueves, mi madre vino a verme. Tenía ojeras, el ceño fruncido de tanto contener palabras. Deberías hablar con él, dijo, sin rodeos. No puedes dejar que esto quede así. ¿Para qué? Repliqué, sin levantar la vista del té. Para que me diga que igual me amaba, aunque no lo suficiente como para defenderme. Porque a veces es mejor cerrar las heridas con palabras que dejarlas pudrirse en el silencio. Tenía razón. Pero eso no significaba que tuviera fuerzas para hacerlo. Esa noche, mientras miraba el vestido colgado aún en el closet de Marina, entendí algo importante: no lloraba por haber perdido a Iván. Lloraba porque había apostado por una versión de él que no existía. Y eso dolía más. Me metí en la cama con la certeza de que el final había sido correcto, aunque cruel. No hay redención en lo que nunca fue auténtico. No hay consuelo en una historia que solo tenía un narrador. Y si algo aprendí entre las flores marchitas y los sí, que no llegaron a decirse, es que el amor no debe sentirse como una negociación. Debe sentirse como un hogar. Y el de él nunca fue el mío. Un mes después, regresé a mi departamento. El silencio fue ensordecedor. Todo seguía igual, las plantas en la ventana, la taza que dejé en el fregadero antes de la boda, los adornos con nuestras iniciales que nunca tuve valor de tirar. Solo que ahora ya no éramos nosotros. Solo quedaba yo. No había hablado con Iván desde la boda. Ni una llamada, ni un intento de explicación. Su ausencia no me sorprendía, pero dolía. Porque, a pesar de todo, una parte de mí deseaba que me buscara. Que dijera que me entendía. Que lo sentía. Que, aunque tarde, reconocía que falló. Pero no lo hizo. Una tarde, salí a caminar por el parque que solíamos visitar. El mismo banco, la misma fuente, pero con una versión diferente de mí ocupando el espacio. Ya no era la mujer que se aferraba a los gestos mínimos, que justificaba el desinterés o la falta de valentía con frases como, es que él no sabe cómo expresarlo. Ahora veía las cosas con otra luz. El problema nunca fue Renata. Ella fue solo el espejo que reveló las grietas que me negaba a aceptar. Yo las maquillaba con promesas. Él, con evasivas. Una semana después, recibí una invitación, una cena con amigos. Dudé. Me sentía aún expuesta, como si todos supieran que era la que canceló su boda en el altar. Pero fui. Porque necesitaba probarme que podía ocupar un espacio sola. Que no tenía que llevar un apellido nuevo o un anillo para valer. Cuando llegué, lo vi. Iván estaba ahí. No me miró de inmediato, pero supe que me había notado. Tenía la barba más crecida, ojeras visibles. Parecía alguien que también había tenido que mirar su reflejo y no reconocerlo. Durante la cena, cruzamos miradas un par de veces. Ninguno dijo nada. Él no se acercó. Yo no lo busqué. Y entonces lo entendí. Ese era nuestro cierre. No con gritos, ni reconciliaciones. No con cartas largas ni perdones ensayados. Solo con una silla vacía entre nosotros. Una que alguna vez compartimos. Pero que ahora nos recordaba lo que nunca fue suficiente. Al salir, respiré profundo. No me sentía feliz, pero sí liviana. Como si por fin hubiese soltado una carga que no me pertenecía. Marina me abrazó sin decir nada. A veces, las personas que más nos quieren son las que menos necesitan explicaciones. ¿Y ahora? Me preguntó mientras caminábamos. Ahora empiezo de nuevo, respondí, sin saber exactamente qué significaba eso. Pero esta vez, conmigo primero. Esa noche, me senté en mi cama con una libreta nueva. En la primera página escribí: no soy la mala por no invitar a su ex a mi boda. No soy la mala por pedir ser prioridad. Pero tampoco fui la buena por quedarme donde no era querida del todo. A veces, crecer es entender que no siempre habrá justicia en la historia. Solo verdad. Y la mía, apenas comenzaba.